Hombre, yo creo que en mi conformación del mundo, especialmente en la época de mi infancia, es muy determinante mi abuela paterna, que era una gran lectora. Tenía una hermana ciega con la que vivía y le leía en voz alta todos los textos, de manera que yo desarrollé desde pequeño una capacidad mnemotécnica y memorística muy alta que me permitía y me sigue permitiendo recitar a veces páginas incluso de prosa seguida de memoria. Otro hecho importante en mi vida es que tanto la familia de mi padre como la de mi madre habían perdido la guerra, de manera que todo se fechaba en mi casa antes o después de la guerra civil. Y especialmente un hermano de mi madre, que había sido un republicano muy activo, que tenía todos sus antiguos enlaces, me lanzó pues a aprender lenguas extranjeras y a intentar formarme fuera de España, que es donde él creía que podía uno entonces formarse mejor. Eso me predestinó en parte a lo que he sido después, es decir, un filólogo clásico de formación, y esa vocación se despertó en mí en el bachillerato en contacto con el latín primero y con el griego después. Cuando terminé mi licenciatura en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca y obtuve una beca de la Fundación Juan Mar para estudiar en la Universidad de Tübingen, bajo la dirección de Antonio Tobar, que ha sido mi gran maestro, se me abrió todo un mundo porque pude escuchar las lecciones de Bloch en filosofía, las de Moltmann en teología y las de Cosseriu en lingüística general, aparte de las lecciones privadas que me daba cada día en muchas cosas, y no solo en materia filológica, mi maestro Antonio Tobar. La experiencia del rigor de la escuela salmantina primero y la experiencia intelectual germánica de los años pasados después en la Universidad de Tübingen y posteriormente en la Universidad de Colonia, donde fui ayudante de investigación del profesor de lingüística comparada Jürgen Untermann, creo que es un hecho que me ha conformado mental y moralmente también. Después, he tenido actividades diplomáticas, he vivido gran parte de mi vida fuera de España, varios años en Alemania, 7 años en Viena, en Austria, 13 años en la Suiza alemana, en St. Gallen, donde fui también decano de la Facultad de Ciencias de la Cultura, y ese mundo germánico se aposentó en mí sobre un fondo mediterráneo que me constituye y que me ha determinado. Siempre he pensado que hay un verso o dos versos de Carles Riba que definen muy bien eso, ¿no? Yo pensaba como él que dins d'un viatge el món, ¿no? Que el mundo está dentro de un viaje, y pensaba también que mi vida transcurría entre els pelxines y lesones y els jardins, es decir, entre lo que deja en la orilla del mar cada ola sobre la arena y los jardines europeos cubiertos de flora o cubiertos de nieve. En cuanto a mis lecturas, han sido muy variadas, no solo han sido de poesía, de novela, de teatro, de ensayo, de lingüística, de filología, de historia del arte, de técnica musical, sino que dentro de la poesía, por ejemplo, me ha interesado muchísimo la lírica griega arcaica, cómo fragmentos de esa lírica griega arcaica se integran después en lo que se llaman las resis de mensajero y de guardián de la tragedia griega, cómo eso generan los monólogos dramáticos que luego va a recoger Browning y después a partir de él naturalmente Pound y Pessoa y Borges, y cómo hay en la poesía una especie de cuarta persona gramatical del singular, que a mí siempre me ha interesado en las palabras de Ferlinghetti, que es la voz poemática, que no coincide exactamente con el yo empírico, sino que es una voz que habla a través de nosotros y en la que curiosamente nos reconocemos más que en nosotros mismos. De la lírica griega también transité mucho a Píndaro, a los trágicos, a Teócrito y luego la gran antología palatina, que me parece la base de la modernidad, y de los latinos, sobre todo
Catulo, el grupo de sus amigos, los llamados poetas neotéricos o poeta enoui, los elegíacos, especialmente Tibulo y Propercio, más que Ovidio, y luego, naturalmente, Horacio. Horacio me parece el gran poeta de la antigüedad clásica y un gran clásico en el sentido moderno y antiguo que la palabra tiene, que no es lo que se suele decir, sino que clásico era en el sistema de la hacienda romana aquel que más tenía que pagar, porque se suponía que más capital poseía. Entonces, claro, un clásico en literatura es el que más nos da, el que más réditos nos produce cada vez que los leemos. Después de la literatura medieval me interesaron los trovadores catalanes y provenzales, el trobar club sobre todo, y posteriormente me interesaron algunos renacentistas, pero no todos, y muchísimo el barroco. Yo he sido un gran lector de la poesía barroca, preciosista francesa, de la poesía elisabetiana y metafísica inglesa, de Thomas Waldau y los poetas alemanes de entonces, y también, claro está, del gran barroco español. Precisamente con José María Micó pues hice una antología, Paraíso Cerrado, que recoge 222 poetas y casi 500 poemas de los siglos XVI y XVII españoles. Después, el XVIII me atrajo menos, me gusta más la teorización del XVIII que propiamente la producción intelectual, exceptuado ese final del XVIII, que ya es realmente XIX, en el que aparecen los grandes románticos, tanto ingleses como alemanes. De los alemanes me interesaron sobre todo el pensamiento de Fichte y de Schelling, más que el de Hegel, aunque la definición del símbolo de Hegel sí me ha interesado, la teoría del arabesco aplicado a poesía de Schlegel, y luego muchísimo, claro está, Novalis, Hölderlin y Jean Paul. De los ingleses me interesó mucho Wordsworth y Coleridge. A los dos los he traducido al castellano. Y luego ya del 19 posterior, más moderno, digamos que quienes más me han atraído han sido, como a casi todo el mundo, los grandes franceses, es decir, Baudelaire, es decir, Nerval, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé y todos esos poetas del cambio de siglo que llegan hasta Lafort con su conocimiento de la lengua coloquial francesa, que tienen un paralelo en el Berlín wilhelmino, en la figura de Arno Holz, y luego ya dentro del 20 y abandonadas las corrientes simbolistas que desembocan en él, me interesaron los angloamericanos del modernismo, especialmente, claro, Eliot y Pound, pero también Crowe Ransom, también William Carlos Williams, también Hilda Dougherty, todo ese grupo de imaginistas y vorticistas a mí me interesaron no solo como poetas, sino como pensadores del hecho poético en sí. Después, el expresionismo alemán, especialmente el de Gottfried Benn y el de Trakl, y algo de Stadler y de Heine, también me sedujo, y la modernidad española la veía yo más que en el XIX, donde hay que reconocer que tanto Unamuno como Machado son dos grandes poetas, más que en ellos, incluso antes que en ellos, la veía y la sigo viendo en Juan Ramón Jiménez, en el Juan Ramón Jiménez sucesor de Rubén Darío, y en ese Juan Ramón Jiménez imitado por un grupo de poetas jóvenes que son el 27, que genera en la península ibérica nuestra modernidad. Del grupo del 27, Lorca me ha parecido muy inimitable. En cambio he visto en el primer Alberti y en el posterior a los años 50 grandes posibilidades de profundización. El primer Guillén, el anterior al 36, me interesó mucho, especialmente su teoría de la poesía pura y su praxis, que a veces es mejor que la de Valegui, el sentimiento amoroso de Salinas, la cosmovisión de Vicente Aleixandre, el intimismo de Altolaguirre y de Prados, y luego de Cernuda no me interesa lo que interesa a todo el mundo, sino que me interesa el primer Cernuda surrealista mucho por su rebelión frente a la sociedad y su compromiso. Luego me interesó mucho el Cernuda del primer exilio, el de vivir sin estar viviendo, y el último, el de Desolación de la Quimera, donde hay algunos poemas que a mí me parecen de una altura muy singular. De ese Cernuda que enlaza con Cavafis y en parte con Pessoa, lo haya leído no, y con Yeats, lo he sentido siempre muy cercano.
Luego, claro, he leído a la generación del 50, inmediatamente anterior a la mía, me ha gustado su teoría de la composición del lugar, de la poetización de la anécdota, del trabajo, de la lengua coloquial, y bueno, eso serían en líneas generales y rápidamente dichas mis lecturas.